Gente, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Alain Offline. Y el día de hoy les traigo una de las mejores y más épicas historias que ha vivido el popular Wherever Tomorrow Crew. Y créanme que en esta ocasión les recomiendo que se pongan cómodos, porque el día de hoy no les traigo una, ni dos, ni tres, sino 4 historias diferentes contándoles cómo fue la experiencia del Wherever Tomorrow Crew con las señoras que les ayudaban a hacer el aseo, ya que a lo largo del tiempo el crew tuvo bastantes anécdotas y vivencias con estas mujeres, desde una chica que les robaba sus pertenencias, otra que hablaba mal de ellos a sus espaldas, hasta una señora que golpeaba a su hijo cuando pensaba que el crew no la estaba viendo. Pero bueno, no los spoileo más y sin más relleno, vamos a comenzar. Esta historia comienza en el año donde todo empezó, y hablamos por supuesto del famoso 2011, cuando el Wherever y todo el crew se fueron a vivir juntos a un departamento rentado en Xola después de haber firmado con su manager Javier Talán. En esta casa de los sueños, los Wherevers trabajaban muy duro todos los días para traernos esos épicos y divertidos videos a todos los fans, pero seguramente eran tan dedicados al contenido que por ello Talán, al ver lo chambeadores que eran, les consiguió una señora que los ayudara con el aseo para que sus talentos no tuvieran que estresarse y se pudieran concentrar en los videos, ¿verdad? Pues no, porque la realidad es que los Wherevers eran bien pinches cerdos y siempre tenían un desmadre en toda la casa, ya que dejaban ropa tirada en el suelo, acumulaban una enorme cantidad de trastes que nadie lavaba y tampoco se ponían a chambear, porque las primeras semanas todos se la pasaban haciéndose güeyes y jugando Xbox en la sala del departamento, por lo que al ver que ninguno de ellos estaba dispuesto a limpiar ni lavar absolutamente nada, fue el Wherever quien habló con Talán para que les consiguiera una persona que les ayudara con el aseo de la casa. Fue entonces que el hermano de Talán, conocido como el Teletubby, contrató a una chica que les ayudara con el aseo. Es así que llegó nuestra primera protagonista, una chica veinteañera llamada Vane. Vane era una joven que era fan del Wherever Tomorrow Crew y que comenzó a trabajar limpiando el departamento de los Wherevers, y algo que la caracterizaba es que siempre que los Wherevers salían a alguna junta o se iban a grabar en la calle, Vane aprovechaba para poner reggaetón a todo volumen en un estéreo del güero. ¡Sale con tu mujer! ¿Qué? ¿Que sale con tu mujer? ¿Cómo? ¡Sale con tu mujer! ¿No escuchas? No mames. ¡Sale con tu mujer, pinche sordo! Además de conversar bastante con Luis y con Israel sobre los videos que grababan, mostrando su admiración por ellos. Pero había algo curioso que decía cuando conversaba con Israel, y es que siempre que terminaba de platicar con Isra, ella remataba diciendo: bueno, ay Chema. Sí, de ahí el famoso ay Chema. Que decía, ay Chema. ¿Pero por qué le decía? No sé, pues de repente le gustaba platicar. Sí, veía los videos, pero también le gustaba platicar. Entonces de repente preguntaba cosas random, y ya cuando terminaba de platicar con Israel le decía, bueno, ay Chema, bueno, voy a seguir. Y que así va a otro cuarto, ¿no? Pero sí me acuerdo de eso. Pues de ahí salió el ay Chema. Yo soy Chema, vale. Pero bueno, volviendo a su trabajo, los Wherevers mencionan que Vane era buena en el aseo en general, aunque eso sí, Vane no sabía cocinar ni madres, y las pocas veces que le pidieron que les cocinara algo, ella ponía carne molida en una olla con agua hervida, le echaba sal, la mitad de una cebolla entera, y se lo servía diciendo que esa madre era un caldo. Pero los Wherevers solo probaron ese caldo en una ocasión y nunca más volvieron a pedirle a Vane que cocinara algo, por lo que preferían ir a comer al mercado que les quedaba cerca. Pero bueno, otra de las cosas más cursiosas que pasaron en la saga de Vane es que en varias ocasiones le pidió a los Wherevers si podía traer a un familiar para que le ayudara con el aseo de la casa, a lo que ellos decidieron aceptar, solo advirtiéndole a Vane que si se perdía algo mientras su familiar estaba en la casa, ella tendría que hacerse responsable de las pérdidas. Vane aceptó esto y los siguientes días trajo una chica de unos 27 años aproximadamente para que supuestamente la ayudara con el aseo de la casa, pero esta chica en realidad lo único que hacía era ir a cada una de las habitaciones de los integrantes del crew y sigilosamente se asomaba en las esquinas de las puertas para poder espiarlos. Así es, básicamente se dedicaba a acosar a los Wherevers, aunque ellos claramente se daban cuenta de la presencia de la chica. Y en una ocasión que esa chica estaba campeando en el cuarto de Fede, resulta que al verlo quedó encantada con él, tanto que esa misma tarde le pidió a Vane que le diera su número a Fede para que él le mandara mensaje y pudieran conocerse más, pero él no aceptó porque Fede no sale con criadas. Si te dijiste, soy panista. No, yo no puedo
puedo andar con una Yo no criada, puedo andar, ¿no? ¿no? La Exacto. verdad. No es cierto. En realidad, Fede mintió diciendo que tenía novia porque le incomodaba mucho la actitud de esa chica. Pero bueno, el chiste es que Van y la chica incómoda venían todos los miércoles para hacer el aseo de la casa. Hasta que un trágico miércoles, los Wherevers tuvieron que salir muy temprano de la casa todos juntos y dejaron solo el departamento toda la mañana. Pero al regresar, Gabo comenzó a preguntarle a los demás si habían visto o agarrado su iPod, sospechando que tal vez alguno de los del crew lo había tomado sin permiso. Sin embargo, Luis también notó que su propio iPod había desaparecido, además de notar que una laptop antigua que guardaba de igual manera ya no estaba en su cuarto. Y otros integrantes al revisar también se dieron cuenta que les faltaba dinero y otras cosas, hasta que Israel les recordó que ese día era miércoles, por lo que Van y su amiga habían venido a la casa a limpiar mientras estaban fuera de la casa, sospechando que tal vez Vane o su familiar se habían robado sus cosas. Pero no estaban seguros de esto porque Vane ya había estado a solas en la casa y no había desaparecido nada hasta ahora, por lo que primero le pidieron a Talán que le prohibiera a Vane seguir trayendo a su familiar a la casa. Sin embargo, aún así seguían desapareciendo cosas, así que fue Cristian quien sugirió ponerle un 4, que para el que no sepa qué es un 4, básicamente es lo mismo que ponerle a alguien una trampa para acorralarlo con las manos en la masa. Todos aceptaron y fue así como Cristian planeó dejar un billete de 200 pesos hecho bolita debajo de su cama, junto con envolturas y demás basura, para que pareciera que los había dejado allí sin darse cuenta, y ver qué es lo que haría Vane al encontrar el billete, si se lo devolvería o decidiría quedárselo. Y el miércoles por la mañana que Vane vino a limpiar, los Wherevers la pusieron en 4. Agáchate, Vanessa. Ya te llegó tu pitote, ¿no? Bueno, eso pensé. Le pusieron el 4 y salieron de la casa para que Vane limpiara y comprobar si se llevaba el dinero o si al encontrarlos era honesta y se los devolvía a Cristian. Lamentablemente, Vane eligió seguir el lado oscuro y después de varias horas, al regresar al departamento, Cristian vio que el dinero ya no estaba bajo la cama y Vane en ningún momento mencionó que había encontrado dinero en el cuarto de Cristian. Pero antes de que ella se fuera del departamento, Cristian le preguntó muy casualmente si no había encontrado un billete de 200 pesos que había perdido en su cuarto, a lo que Vane respondió que no los había visto, pero que lo iba a ayudar a encontrarlos, claramente entrando en pánico, fingiendo buscar en el cuarto de Cristian y diciendo que tal vez los habría tirado en la basura sin darse cuenta. Pero en cuanto Cristian sugirió buscar en la basura, Vane, todavía más paniqueada, muy estúpidamente, dijo que los buscaría en la ropa de Chris que dejó en la lavadora. Y Vane fue al cuarto de lavado y allí sacó el dinero de donde lo escondió y mojó el billete para fingir que los había encontrado en uno de los pantalones de Cristian que se estaban lavando. Estaban aquí. Pero es que, ¿sabes qué? Los tenías aquí, mira. Aquí los encontré en la bolsa chiquita del pantalón. Pero está raro porque yo los dejé abajo de la cama, me lo aventaste ahí. No. No. Bueno, lo importante es que ya apareció, ¿no? Pinche muerto de hambre, ¿no? Casi se emputa. Pinche cuenta pesos. Pinche cuenta 200 pesos que tú, uy, ¿cuántos te dan de faltar? ¿Cuántos te dan de faltar? Así es, mágicamente el billete pasó del piso de Chris a su pantalón sucio que estaba en la lavadora. En ese momento no la confrontaron directamente, pero los Wherevers ya sabían que Vane era la ratera de la casa, por lo que todos le dijeron ratera y Vane se fue agarrando su bolsita en un palo de escoba y salió del departamento para nunca más volver. Es un ladrón, es como el Wherever, ¿no? Que es un ladrón también, pero de nuestros corazones. Bueno, ahora vamos a registrar la parte de por acá. Podemos ver muchos televisores y se ve que el juego... Ok, no. En realidad, esa misma tarde, los Wherevers llamaron a Rancho Studios para decir que descubrieron que la chica que hacía el aseo les estaba robando dinero y otras cosas. Por lo que antes de que Vane se fuera a su casa, los Wherevers le pidieron que fuera directamente a Rancho Studios, donde el Teletubby despidió y amenazó a Vane, diciéndole que si no devolvía lo que se robó, la iban a meter a la cárcel. Así que Vane terminó regresando uno de los iPods que se robó y fue así como Vane fue despedida de la casa para nunca más volver, siendo este el final de la primera temporada de Las Señoras del Aseo. Y por cierto, Vane jamás apareció en ningún video ni foto con los Wherevers, y parece que era alguien más o menos de la edad que ellos, así que las señoras que aparecieron en algunos videos definitivamente no era Vane, por si alguno de ustedes tenía la duda. Y bueno, ahora que contamos la saga de Vane, toca hablar de la nueva saga conocida como la saga de la Yauch.
Luego de que Vane fuera expulsada de la casa del grupo ratera, los Wherevers estuvieron aproximadamente un mes sin una persona que les ayudara, hasta que después de mucho buscar, los de rancho les consiguieron a una señora de confianza, una mujer bajita con lentes conocida como la Yauch, y ya sabrán en un momento por qué se le puso este apodo. Pues resulta que la Yauch era una señora que en un principio, al llegar a trabajar en casa de los Wherevers, era alguien muy dedicada a su trabajo, ya que no solamente lavaba o limpiaba el departamento o la ropa, sino que también les cocinaba comida muy rica a todos los integrantes del crew cada que ellos pedían algo de comer, e incluso cuando terminaba los deberes de la casa, les preguntaba si necesitaban que los ayudara con algo más. Sin embargo, esta actitud chambeadora y dedicada le duró menos de un mes, ya que resulta que un viernes, la Yauch le pidió permiso a Gabo para poder salir temprano de trabajar, para poder asistir a una especie de festival que tenía en un IMSS, o sea, un hospital público, ya que su horario de trabajo usualmente era de 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, pero en esa ocasión pidió salir a la 1 de la tarde para no perderse su festival, y Gabo accedió a dejarla salir temprano. Sin embargo, esto no lo hizo en una sola ocasión, ya que la Yauch comenzó a pedir permiso todos los viernes para poder salir temprano de trabajar, y los Wherevers, como eran muy buena onda y notaban que la Yauch terminaba todos sus deberes y dejaba comida en la estufa, permitían que se fuera antes de su hora de salida establecida. Por cierto, un dato curioso es que la Yauch los viernes antes de irse solía vestirse con ropa o vestidos que la hacían parecer japonesa. Porque sí se vestía medio japonesa. Ajá, ¿Sí te se acuerdas? vestía como Chun-Li. Como una Chun-Li, aparte sí usaba escotito y falda abierta. Ajá. Y algo cagado que pasó la primera vez que los Wherevers la vieron con su ropa de Chun-Li es que Luis, al verla, dijo en voz alta... De ahí el chiste que hacen los Wherevers de decir de la nada, uff. ¿Qué, güey? No le entiendo Ay, mira, pinche pendejo. Pero bueno, el chiste de todo esto es que la Yauch fue pidiendo cada vez más permisos para poder salir temprano de trabajar, y como los Wherevers eran muy permisivos con ella, llegó un punto en el que incluso se iba temprano del departamento sin ni siquiera avisarle a los Wherevers, y además también comenzó a volverse muy holgazana, pues ahora ya no se molestaba en limpiar correctamente el depa, sino que hacía el menor esfuerzo posible en la limpieza, y la mayoría del tiempo se la pasaba en la cocina mirando su celular, por lo que los Wherevers, al ver que la Yauch estaba flaqueando bastante en su desempeño, llamaron a Rancho Studios para decirles que la empleada se estaba haciendo bien pendeja en el trabajo y que se la pasaba todo el día mirando su celular, por lo que probablemente el Teletubby llamó a la empleada para amenazarla, diciéndole que si seguía holgazana en su trabajo, la iban a terminar despidiendo inmediatamente. Y parece que esta amenaza fue bastante efectiva, pues al siguiente día, la Yauch llegó con una actitud renovada y volvió a ser la empleada dedicada y trabajadora como lo era al principio. Pero nuevamente esta actitud le duró muy poco tiempo, ya que en menos de 2 semanas volvió a perder el interés y se dedicó nuevamente a echar hueva y pasarse el día mirando su celular. Sin embargo, como ahora tenía la amenaza de que la iban a despedir si los Wherevers notaban que no estaba trabajando, la Yauch decidió aplicar una estrategia sumamente estúpida, y es que cuando nadie la estaba viendo, ella se dedicaba a mirar su celular, pero para que el crew pensara que en esos momentos estaba trabajando, ella hacía ruido moviendo objetos o abriendo puertas y diciendo en voz alta, ouch, como si se estuviera lastimando limpiando el departamento. Como que para que supiéramos que ya había llegado la señora, yo supongo, hacía ruidos así como que, ay, voy a poner esto aquí, así, ya llegué, estoy limpiando desde ahorita. Y de repente sí, pues escuchaba una puerta nomás. Ouch. Y poco a poco y con el tiempo, pues empezó a llegar más temprano. Y ya, de repente otra vez. ¡Auch! Ya más marcado, así de, ya lo oí, señora, ya sé que llegó Y temprano. una vez sí fue bien exageradote, ¿no? Sí. Y ya. Ella fue la que... Es por eso que se le puso de apodo la Yauch, aunque obviamente no engañaba absolutamente a nadie, e incluso en varias ocasiones los Wherevers la llegaron a cachar mirando su celular y moviendo cosas mientras decía ouch. Ya de espaldas, güey. Así yo, o sea, yo llegué y no me estaba viendo, pero estaba así como agachada y así con la pinche puerta de la alacena y así de que... ¡Auch! Si no mames, no está haciendo nada, güey.
pues, ¿qué hacemos, no? Porque pues no le podemos poner un 4. Pues ahí déjenla, la verga. No, Pero el colmo de esta situación no solo era que se hacía bien pendeja en la casa, sino que la Yauch empezó a planear maneras de irse temprano del departamento sin tener que trabajar. Pues pese a que su horario de trabajo era de 10 de la mañana a 4 de la tarde, ella en algunas ocasiones llegaba a las 8 o 7 de la mañana al departamento del crew para irse inmediatamente del lugar, poniendo de excusa que no podía trabajar limpiando los cuartos porque todos estaban dormidos, que no podía lavar porque no había jabón en la casa o que no podía cocinar porque no había despensa en el refrigerador. O sea, buscaba cualquier pretexto para no trabajar y poderse ir temprano a su casa. Pero los Wherevers decidieron organizarse para que la Yauch se pusiera a trabajar, por lo que comenzaron a levantarse temprano para que limpiara sus cuartos, pedían la despensa para que siempre hubiera para cocinarles y consiguieron un chingo de detergente para que pudiera lavar la ropa. Básicamente, hacían que no tuviera excusas para no trabajar. Pero aún así, la Yauch era muy holgazana al hacer las tareas de la casa. No limpiaba bien, cocinaba apresurada y siempre buscaba terminar todo lo más rápido posible para poder irse a la 1 de la tarde todos los días, con la excusa de que había terminado todas las tareas de la casa y no había nada más que hacer. Y para empeorar las cosas, eran los Wherevers quienes tenían que pedirle personalmente a la Yauch que lavara o cocinara algo para que la vieja se pusiera a trabajar, y muchas veces haciéndolo de mala gana. Por lo que los Wherevers, al ver esta actitud tan déspota y huevona que tenía, decidieron hacer un plan para que trabajara y también honestamente para hacerla enojar más. Pues como dije, la Yauch iba a la 1 de la tarde diciendo que había terminado todos los labores domésticos, pero cada vez que la veían a punto de irse de la casa, algún integrante del crew le pedía que limpiara algún cuarto o les cocinara algo de comer, y la Yauch no le quedaba más que aceptar de mala gana hacer el trabajo. Y al terminar, nuevamente cuando estaba a punto de irse, otro integrante del crew le pedía que hiciera algo más para que no se pudiera ir temprano. Ya me voy. sí, me acuerdo que era así de que, señor, le pido pedir un favor así más. No mames. Sí, así como que ya la empezamos a desesperar. El güero creo así de, ¿me puede doblar por favor mi ropa, la que está ahí en la cama? Es que no me da tiempo de doblarla y voy a salir. Sí, joven, pero ha sido como un Pinche vende quesos. pinche güero, vende quesos, pinche cara de coronado, chinga tu madre, ¿no? Y de hecho, fue en una de estas ocasiones que los Wherevers le pidieron que preparara la comida y la Yauch les respondió que no podía porque no había nada para cocinar en el refrigerador. A lo que Gabo le dio dinero para que fuera a la tienda a comprar la despensa para que cocinara y ella de manera irritada respondió, pues solamente que sea eso, de ahí la famosa frase. Sí, le pido por favor unos huevos con jamón y de comer, ¿qué queremos? Pues unas pechugas y así, ¿no? Pero no se va a poder. Pero hasta como que lo disfrutaba así de que me toca a chingar. ahí viene el momento, ahora se las voy a meter a ustedes. Pero pues no hay que comer. ¿Cómo que no hay que comer? Sí, no hay jamón, no hay huevo, no hay nada. Pero con la bolsita en la pinche hombro. Pues no hay problema, ya se acabó el dinero. Pues nos puede hacer el favor, aquí está el dinero, la tienda está aquí abajo. Está dentro de lo que yo sé de sus solicitudes, de tiene que ir a hacer súper y así. Y pues traiga el huevo, traiga el pollo y queremos eso al rato, por favor. Pues solo que sea eso. Pues si me da el dinero, pues solamente que sea así. Pues sí, aquí está el dinero y queremos que sea así. Solamente. Pues solamente. Así lo repetí así como, pues solamente. Ajá. Bueno, aquí está. Con ir así de, pues si quiere solamente que tenga jabón, pues nosotros se lo traemos. Porque Solamente. ni siquiera mandarla luego era de, nosotros vamos. Ajá. Pues si lo traen solamente que así lo lavara, porque de otra manera no se puede. Ya le estoy diciendo que sí, verga, ¿no? Bueno, Señora verga, ¿no? Pero hacer esto también les empezó a generar roces con la Yauch, aunque obviamente el peor de todos estos roces fue con Christian, ya que la Yauch solía lavarles la ropa a todos los integrantes del crew, excepto a Christian, porque él siempre fue muy quisquilloso lavando su ropa, aparte de que también lavaba sus pantalones con crema. ¿Y la gente se burla de ti por eso? Pero bueno, en una ocasión que estaban en esta dinámica de hacer enojar a la Yauch, pidiéndole que hiciera cosas, Chris le pidió que lavara su ropa cuando solamente quedaba media hora para que dieran las 4 de la tarde y ambos se pusieron a discutir pasivamente. La Yauch diciendo que no podía porque la ropa no se iba a secar en media hora o que no sabía cómo separar su ropa, y Chris diciendo que él la pondría a secar cuando terminara de lavarla y que no la separara sino que solamente echara toda la ropa que había en su cama. si de está la pinche ropa, ni siquiera la separó, fue así de que, es esta, sí. Ándale, puto, ¿no? Para que es esta que tú dijiste, ¿no?
Y Ahí sí, está su y puta ya, ropa. y hasta así por encima de donde va el chorrito, así, sí, ahorita no se preocupe, ahorita queda, hijo de tu puta madre, ¿no? Pues sí, pero no te vas a ir, ¿no? Además de que como se iba temprano de trabajar, Gabo le pedía que repusiera las horas de trabajo, quedándose más tiempo o incluso queriendo que viniera a trabajar los sábados. Porque le dijo Gabo, ¿se acuerda que el viernes pasado me dijo que iba a salir temprano, pero que me lo iba a reponer? No, man. Es que ahora sí queremos que nos lo reponga porque necesitamos pues de cenar y así. Y ahí sí dijo, no, ya váyanse a la verga, ¿no? O sea, este güey así. Pero bueno, a pesar de estos problemas, los Wherevers decidieron dejar que continuara trabajando para ellos. Y cada vez que necesitaban algo se lo pedían y cuando no, la dueña se quedaba en la cocina mirando su celular y diciendo ouch. Hasta que un trágico 20 de marzo del 2012, al mediodía, ocurrió un temblor en la Ciudad de México de 7.6 en la escala de Richter, que dejó considerables daños en distintos edificios y viviendas. Y por desgracia, uno de esos edificios que resultaron afectados fue el departamento donde vivía el Wherever Tomorrow Crew, pues el depa terminó cuarteado en todas las habitaciones y luciendo bastante inestable, por lo que de inmediato Gabo y Güero hablaron con Talán y comenzaron a buscar un nuevo departamento porque temían que el edificio pudiera colapsar si ocurría otro temblor. Incluso ese día Félix se fue para pasar la noche en casa de sus papás por el miedo de que ocurriera una réplica y el edificio terminara cayéndose. Además, resulta que durante el temblor, la Yauch estaba en el departamento que, por cierto, se ubicaba en un cuarto piso, por lo que ella salió muy asustada del edificio y faltó 2 días a trabajar porque su casa también había sufrido daños, mientras que los Wherevers comenzaron a preparar su mudanza para irse a vivir a un nuevo departamento en Providencia. Y después de esos 2 días, la Yauch llegó al departamento y vio a todos los Wherevers empacando sus cosas para la mudanza, y ella entró en pánico cuando Gabo le dijo que por ahora no iban a necesitar sus servicios mientras se mudaban, pero lo que la Yaucha entendió en su limitada capacidad de comprensión es que Gabo la estaba despidiendo porque ya no necesitaban sus servicios, por lo que salió al pasillo para hablar por teléfono y gritar lo siguiente: Te lo estoy diciendo, que acabo de perder mi trabajo. Ya no voy a estar aquí, ya me acaban de decir que ya no van a vivir aquí, seguros. Ay, no, nadie le dijo nada. Y fue Gabo. No, Gabo sí le digo, ya no vamos a vivir aquí, pues se lo voy a decir, vamos a vivir en otro lado. Y cuando la escucharon gritando, Gabo tuvo que ir para explicarle a la idiota esa que no la estaban corriendo, sino que simplemente necesitaban tiempo para instalarse en su nueva casa y cuando todo estuviera listo, la llamarían para que volviera a trabajar con ellos en el nuevo departamento. Así que bueno, una vez que estaban instalados en la nueva casa en Providencia, la Yauch volvió a trabajar con los Wherevers, aunque solo trabajó bien la primera semana y después, como es costumbre, volvió a su actitud holgazana de antes. Sin embargo, los Wherevers ya estaban acostumbrados a eso y terminaron aceptando su actitud. Así duró varios meses trabajando para el crew en Providencia, donde por cierto, para entrar a la residencia tenían que pasar por Tormenta o Magneto, que estos eran los apodos que le puso el crew a los guardias de seguridad de la entrada. Tormenta porque era una señora mayor, de piel morena, pelo blanco por las canas y ojos extremadamente claros. Y Magneto pues porque era un señor viejito que se parecía al actor de Magneto en los X-Men. Imagínate a Tormenta cogiendo con Magneto. Pero bueno, les expliqué esto no solo por el meme, sino porque aquí es donde ocurriría el trágico final de la Yauch. Pues resulta que un fatídico día, Chris Martel despertó temprano para ir a comprar algo en un 7-Eleven que quedaba cerca de la casa. Sin embargo, para salir, primero tenía que recorrer un pasillo largo que lo llevaba a la salida de la residencia. Pero cuando estaba a punto de llegar a la puerta que daba a la calle, Christian alcanzó a escuchar la voz de la Yauch hablando con Tormenta y con una vecina de la colonia, diciendo, o más bien, quejándose de los integrantes del crew, en especial de Gabo, diciendo que era un mamón, un exigente, arrogante y en general una mala persona y un mal patrón. Cuando por cierto, Gabo siempre fue muy permisivo e incluso él ya vivía en un departamento aparte, hasta que Tormenta alcanzó a ver en la puerta a Chris Martel y él se regresó corriendo al depa para que no lo cacharan espiándolas, a lo que la Yauch entró en pánico y de inmediato también se fue rápidamente al depa y al llegar, mágicamente, ese día fue la mejor empleada doméstica del mundo. Pues sí, la Yauch no dijo absolutamente nada y ese día simplemente se dedicó a lavar, limpiar todos los cuartos hasta dejarlos impecables, lavó los baños, cocinó sin quejarse e incluso, a pesar de que siempre se apresuraba para irse temprano, ese día se quedó más tiempo después de su hora de salida. Obviamente, intentando quedar bien para que Christian no dijera nada de que estaba hablando mierda de ellos, en especial del Wherever. Sin embargo, ese mismo día, el buen Chris llamó al mamón del Wherever para decirle que la Yauch ya descubrió que es un mamón. Mamón,
Mamón como siempre, me cae soberbio y todo. No, ya, perdón. Llamó a Gabo para decirle que cachó a la Yauch diciendo pestes de él. Y Gabo hizo una junta para decidir qué harían con la Yauch, por lo que llegaron a la resolución de llamar a Talán para decirle que la señora del aseo hablaba mal de ellos con otras personas. Por lo que al día siguiente, en cuanto llegó la Yauch por la mañana, recibió una llamada diciéndole que fuera a Rancho Estudios. Y ella ya sabía que Cristian seguramente la había delatado. Por lo que molesta, tomó sus cosas, salió azotando la puerta y esa fue la última vez que se escuchó Yauch en la casa de los Wherevers, ya que en efecto ese día fue despedida, terminando así esta épica saga conocida como la saga de la Yauch. Pero ahora toca hablar de la tercera saga, conocida como la saga de Doña Flor, o mejor dicho, la saga de Chuchín. Tras la salida de la Yauch de la casa, nuevamente los Wherevers pasaron varias semanas viviendo como los puercos que son, porque ninguno de ellos era capaz de limpiar el departamento, o más bien, ninguno quería hacerlo, porque sabían que si limpiaban el depa, a los pocos días estaría igual de sucio, y nuevamente nadie querría ofrecerse para limpiarlo. Sin embargo, fue entonces que el Wherever Güero mencionó que de pequeño, él tenía una nana que lo cuidaba y hacía la limpieza de su casa, y esta nana era Doña Flor, una señora muy amable que fue contratada para trabajar en la casa del Cru. Aunque a diferencia de las otras señoras del aseo, Flor, como vivía lejos de Providencia, tuvo que quedarse entre semana a vivir en la casa del Cru y los viernes se iba a su casa para volver el lunes y seguir trabajando con los Wherevers. Todos aceptaron esto y la señora desde el principio dejó una muy buena impresión, pues era muy chambeadora y muy dedicada a su trabajo. Lavaba, cocinaba muy rico e incluso planchaba toda la ropa, algo que hasta ese momento ninguna otra señora del aseo había hecho antes. Sin embargo, aquí comenzó el primer problema, que de hecho no fue tanto por Flor, sino que fue más culpa de los Wherevers. Y es que cuando Flor lavaba y planchaba la ropa, ella no sabía de qué integrante del crew pertenecía cada prenda, por lo que en un principio le dijeron que dejara la ropa que estuviera limpia en el sillón de la sala, para que cada uno de los Wherevers escogiera su ropa y la guardara en sus respectivos roperos. El problema es que en el crew eran tan huevones que jamás se tomaron el tiempo de separar su ropa y simplemente cuando querían cambiarse o vestirse después de una ducha, iban al sillón y agarraban lo primero que veían sin importarles si era o no suyo. Así que por un buen rato, el crew estuvo compartiendo la misma ropa, hasta que Luis le sugirió a Flor que para identificar la ropa de cada uno, podía marcar con un plumón la inicial de cada uno de los integrantes del crew en las etiquetas de la ropa, para que de esta manera ya no hubiera confusiones. El problema es que Doña Flor entendió esto como que podía rayar la ropa de estos güeyes y ponerles letras encima. Así que Flor comenzó a rayar con sus iniciales toda la ropa de los Wherevers en lugares que eran bastante visibles, enfrente de las playeras, en medio de las gorras, en las sudaderas y en general toda la ropa la rayó de letras con un marcador. Así que ya se podrán imaginar a los Wherevers con ropa que tenía una letra gigante rayada con marcador. Pero bueno, fuera de eso, Flor era una señora muy buena en su trabajo, era muy amable y se dirigía con mucho respeto a los Wherevers. Además de que como fue la nana del güero cuando era pequeño, no le decía güero ni Ricardo, sino que le decía el joven Ricky, un nombre que le pareció gracioso a los del crew, y desde entonces al güero lo llamaban de burla el joven Ricky. También, otra característica que tenía Flor era su peculiar manera de hablar, sobre todo cuando hablaba en voz alta para avisarle o preguntarle a los del crew qué querían comer, diciendo el mítico: muchachos, chicos, ¡Ven! ¿Qué va a querer que le haga de comer? Hay todavía 3 kilos de pollo del mes anterior. Muchachos, ya me voy al parque. Pero era cuando no era, cuando no era. Cuando no venía. Cuando no estaba, güey. Sí, Flor se fue el fin de semana. Muchachos, chicos, ¿qué pasó? chavos. Y todos hablamos igual. Vamos a comer a donde quieren, a los cocoteros. Bueno, voy para allá. Pero sin duda, lo más memorable de Flor era su hijo Chuchín, ya que pese a que Flor tenía alrededor de 45 o tal vez hasta 50 años, tenía un niño de aproximadamente 5 o 6 años de edad que solía dejar encargado en una guardería. Pero después de un tiempo, Flor le pidió permiso a Gabo para traer al departamento a su hijo Chuchín 2 veces a la semana, y Gabo terminó accediendo a esto. Fue entonces que los Wherevers conocieron a
Chuchín, un niño que dentro de todo era bastante tranquilo y que pasaba el tiempo jugando con sus juguetes, aunque de vez en cuando iba al cuarto de los wherevers para ver qué estaban haciendo. Sin embargo, como cualquier otro niño de su edad, Chuchín era algo travieso y de vez en cuando llegó a tirar algunas cosas como escobas o jaladores que había en el departamento, cosa que no molestaba en absoluto a los del crew, pero sí hacía enojar a Flor porque sentía pena de que Chuchín estuviera haciendo desmadre en la casa, por lo que en una ocasión que Chuchín nuevamente volvió a tirar un jalador por las escaleras, Flor, harta de que Chuchín no se quedara quieto, lo mandó a llamar para reprenderlo, a lo que Chuchín, sabiendo que se lo iban a madrear, se convirtió en Super Saiyajin gritando ¡No! Como que Chuchín ya sabía que te voy a enseñar algo, está pasando a la puerta del infierno. Y sí no lo es en jaló. esta casa, güey. Y sí lo jaló y sí se empezó a escuchar. ¡No! Chuchín, a ver, ven, te voy a enseñar algo, Chuchín. Y todos en el ¡No! Y ya se escuchó. y Flor molesta lo tomó del brazo, lo llevó al piso de abajo y allí le metió una mega chinga al pobre de Chuchín. Y los wherevers alcanzaban a escuchar los manotazos de Flor, pero para que según los wherevers no se dieran cuenta de que lo había golpeado, mientras Flor subía las escaleras con Chuchín llorando, ella decía en voz alta: "Ay, Chuchín, ya te volviste a caer de las escaleras". Pero a nosotros nos dio un chingo de risa porque no mames. Se escucha bien cabrón que se lo madreó y la excusa, ay, se cayó. Las bromas. Ajá, empezaron las Ay, bromas. Chuchín, te metiste a la boca de un tiburón. Ay, Chuchín, ya te prendiste la cara con gasolina. Ay, Chuchín, pusiste el carro en reversa y metiste tu cabeza a la llanta. Tú solito otra vez. Ay, Chuchín, ya te pusiste alcohol otra vez en tus manitas. Sí, y empezamos ay, Chuchín, agarraste cable de 200 voltios. Ay, Chuchín, llamaste a Mil Eróticos a las 3 de la mañana. Sí, de ahí el icónico meme de "Ay, Chuchín". Ay, Chuchín, ya te volviste a prender la cara con gasolina. Pero bueno, Flor y Chuchín siempre tuvieron buena relación con los wherevers e incluso llegaron a aparecer en algunos videos del crew. Pero lamentablemente, mientras Flor trabajaba con el crew, fue cuando ocurrió el problema con Talán, donde descubrieron que les estaban robando. Y el crew quitó los canales de la network y rompieron su relación con el Milhouse ese. Y como sabrán, el crew tuvo que dejar ese departamento y mudarse ahora a un depa más sencillo en Xochimilco. Pero ahora ya no tenían el dinero ni el espacio para que Flor continuara trabajando con ellos. Además de que a Flor le quedaría todavía más lejos irse a trabajar a Xochimilco, por lo que Gabo le agradeció a Flor por su trabajo y le dijo que cuando estuvieran estables la volverían a contratar. Pero desafortunadamente, Flor jamás volvió a trabajar en la casa del crew. Es así como termina la épica saga de Flor y de Chuchín. Fue así como por un tiempo, los wherevers estuvieron viviendo en un pequeño depa donde apenas cabían, dormían en el suelo y que para colmo estaba lleno de insectos como cucarachas. Mira, ahí va, Fede. ¿Sabes, pendejo? No mames. No mames, ¿verdad? Échale. No, pendejo. No, pendejo. Vamos a ver la vela. Te voy a leer toda la vela. Solo vela, cabrón, güey. Solo vela. No mames. Chris. Nada más vela, güey. No, ya la vi. Además, Luis e Israel se habían ido a vivir con sus parejas. Sin embargo, poco a poco los wherevers lograron salir adelante, teniendo campañas, yendo al mundial en Brasil y creando más canales. Por lo que gracias a Diosito, lograron irse de ese depa hediondo y ahora rentaron una casa más grande donde planeaban hacer muchas cosas y muchos proyectos que pues nunca se hicieron. Además de que nuevamente hicieron que esa casa fuera un desmadre lleno de trastes sucios, algunos hasta desechables, ahí arrumbados en el lavabo. Chris llegó a romper un tubo que estaba tapado echándole ácido y básicamente toda la casa era un desastre, por lo que Gabo y Alex, que asistía a esa casa para grabar Esto es Combo, consiguieron traer a una señora que llegó a trabajar en su casa hace varios años, trayéndola ahora al depa del crew y comenzando así la saga de la Oiga Joven. La Oiga Joven era una señora alta, de cabello rizado y que tenía un tono de voz bastante peculiar, ya que siempre hablaba como si estuviera susurrando y comenzaba sus frases diciendo: "Oiga, joven". Oiga, joven, ¿dónde lo pongo? Póngalo arriba. Gracias, joven. Oiga, joven. Sí que la Coca-Cola que está afuera la meto al refri.
Vale, verga, ¿no? Sí, por favor, muchas gracias. Pero la mayor peculiaridad de esta señora, sin duda, es que era sumamente inoportuna, pues la oiga joven tenía la costumbre de ir con cada uno de los wherevers para tocarles a sus puertas y preguntar o pedir permiso para hacer las cosas más ridículas y obvias del mundo. Oiga, joven, es que las tortillas ahí están con moho. Ya tienen cucarachas y un muerto así. ¿La tiro? ¿La tiro? Sí, claro. ¿Ahora qué? Coca-Cola está afuera. ¿Ahora qué tostada? ¿Ahora qué tostada si quiere comer? Puta crema está mongueada y saber si tirarla o no. ¿Ahora qué? ¿Dónde está la puerta? Está ahí enfrente de usted. Que si le pone llave al salir, claro, si deja abierto nos asaltan, idiota. Así es, la oiga joven se la pasaba todo el día tocando la puerta de los del crew para hacer preguntas tontas y quitarles el tiempo cuando estaban grabando, editando o simplemente querían estar a solas. De hecho, uno de los que más sufrió esto fue Fede Lobo, ya que la oiga joven solía tocar a su puerta varias veces al día mientras él intentaba grabar gameplays para su canal, y él solía levantar la voz para que la señora entendiera que estaba ocupando grabando, pero a la oiga joven esto le valía madres, y de hecho tocaba aún más fuerte la puerta hasta que Fede le abriera. Y digo, sé que puede sonar muy mamón de su parte, pero esto lo hacía decenas de veces y encima, si le daban cuerda, se quedaba platicando por un largo rato. El peor es que le tenías que abrir 14 veces al día diario. Pero es que también... Para preguntarte si las cucarachas estaba bien que las mataran o no. No, y es que también ahí se quedaba platicando. Ah, bueno, sí, güey. Aplicaba la de, oiga, joven, ¿puedo tirar la basura? Sí, tírela. Le iba a preguntar, perdón. Quería saber si mi hijo pues podía tener una foto con el wherever. Es que el wherever no está. Ay, es que no lo puede traer. Ajá, empezaba a platicar pues mucho. No nos quita nada platicar, Una, ¿no? dos, Órale, tres. Está bien. Sí. Chingón. Que lo hicimos. Sí, lo hicimos. Pero pues meses, güey. Y créanme que si Chris Martel dice que una persona habla mucho, en verdad es una persona que habla demasiado. Y esto, aunque era bastante molesto, tampoco era algo realmente grave o que ameritara que la despidieran. Pero el problema vino cuando la oiga joven comenzó a notar que a veces en la casa del crew había comida que sobraba y ella solía pedirle si se podía llevar a su casa la comida que dejaron o que estuviera a punto de caducar. Y los wherevers, como no les quitaba nada esto y no eran personas egoístas, aceptaban que la señora se llevara la comida que sobraba. Un acto bastante amable de su parte. Pero el problema era que como siempre le daban permiso que tomara comida, llegó un punto en que la oiga joven ya no les preguntaba si se podía llevar cosas de la casa y así de huevos tomaba toda la fruta, tostadas, cremas, salchichas y demás comida que sobrara en la semana o que estuviera a punto de caducar para llevársela a su casa. Me quiero llevar a su casa. Lo cual incluso hasta ese momento los wherevers toleraban, pero donde comenzaron a desconfiar y a notar algo preocupante fue en una ocasión donde la señora estaba a punto de irse y Chris alcanzó a ver que la oiga joven llevaba en sus bolsas cargadores de celulares y computadoras, y encima vio que llevaba unas playeras originales de fútbol que Gabo había dejado en el depa y se las llevaba con la excusa de que estaban ahí arrumbadas y nadie las usaba. Incluso en una ocasión la oiga joven fue como de costumbre a tocar a la puerta de Chris para preguntarle si se podía llevar una sandía que llevaba 2 semanas en el refrigerador, y también se puso a divagar contándole a Chris que su hijo se estaba haciendo fanático del fútbol y que tenía un partido muy pronto y que le gustaba el CR7 y un chingo de cosas que desesperaron al pobre de Chris Martel. Sí, no mames, sí. Ah, pero esta es de Arturo. Ah, perdón, pendejo yo. Órale, no pregunta. Arturo, con mucho cariño. Joder, tu puta madre, ¿no? Aquí tiene, que Dios la bendiga. Me dice, ay. ¡Hable! Un día se acerca, ese día de la sandía. Y así de que, espere, no me cierren, ¿no? Es que también se está haciendo muy fanático del fútbol y todo, pero ya ve, como que no siempre nos alcanza, ¿no? ¿Qué? Y como, de hecho, mi esposo ahorita le acaban de dar el trabajo. No es que no queramos trabajar. ¿Qué verga quieres? Perdón, ¿qué necesita? El punto es que después de media hora de hablar, esa señora por fin le dijo a Chris que un día vino su esposo y su hijo para ayudar en la limpieza del departamento. Y el hijo vio que Chris tenía una colección de tenis de Nike y otras marcas. Y en especial, vio unos tenis naranjas del CR7 de colección y la señora le dijo que su hijo quedó fascinado con esos tenis, por lo que le pidió de favor si se los podía regalar o se los vendía a cambio de trabajo, porque su hijo tenía un partido en unos días. Pero Chris le dijo que no se los podía dar porque esos tenis
tenis eran de colección y se los había regalado su novia Dani. Sin embargo, Chris le regaló unos tenis Adidas para que se los diera a su hijo, pensando que así lograría librarse de ella. Pero la Oiga joven insistió y buscó cualquier alternativa para que Chris se los vendiera o al menos se los prestara para el partido de su hijo. Chris estuvo a punto de ceder, pero decidió no hacerlo y como no dejaba de insistir, terminó regalándole un segundo par de tenis, ahora de la marca Puma, que también eran nuevos y hasta estaban en su caja, esperando que así por fin la Oiga joven se largara de su cuarto de una vez. Pero esa señora siguió insistiendo hasta el punto de casi ponerse a llorar frente a Chris para que le diera sus tenis. Pero el Chris se agarró de huevos y no se los dio hasta que por fin esa señora se fue del lugar derrotada. Pero la cosa no terminó allí, ya que la Oiga joven, al ver que el crew era bastante permisivo, comenzó a pedir que le regalaran todo lo que veía que no usaban, llegando a pedir incluso consolas de videojuegos, guitarras del Clone Hero, playeras o cosas que los wherevers coleccionaban. La Oiga joven los veía como cosas que no usaban y siempre pedía que se las regalaran. Así fue por un tiempo, pero poco a poco los wherevers fueron abandonando ese departamento. Gabo ya no iba a ese depa a grabar, Güero se fue porque abrió su primer bar, que era el 17 Romano, Fede también encontró un depa para irse a vivir solo, Félix también se fue y el último en quedarse en ese departamento fue Chris Martel, quien pasaba solo con la Oiga joven toda la semana hasta que Dani llegaba los viernes para hacerle compañía los fines de semana. Además, para este momento ya no le estaba yendo bien en visitas y ya no hacía medio vlogs porque Fede estaba concentrado en crear contenido para hacer crecer sus canales. Pero durante una campaña que Fede tuvo con la empresa Razer, le mandaron una PC gamer, la cual no estaba tan chida y de hecho era inferior a la PC que ya tenía, por lo que decidió regalarle esa PC a Chris Martel para que comenzara a hacer streams en Twitch porque sabía que a Chris le gustaba platicar bastante. Y afortunadamente a Chris le fue muy bien con los streams, logrando tener excelentes ganancias de Twitch y lograr mantenerse pese a vivir solo en esa casa, donde la Oiga joven aún venía para hacer la limpieza, hasta que un trágico día Gabo llamó a Chris para decirle que debía desocupar esa casa porque se había acabado el contrato de la vivienda, por lo que los últimos días Chris y la Oiga joven limpiaron todo el departamento de 3 pisos para dejarlo impecable antes de tener que irse. Y el último día, que cayó un sábado, antes de que terminaran de limpiar, Dani llegó a la casa para avisarle a Christian que había encontrado un buen departamento para que lo pudiera rentar y que incluso podían ir a verlo juntos cuando Chris terminara de limpiar. Sin embargo, cuando la casa estaba limpia y lista para entregarse, la Oiga joven junto con su esposo se fueron a despedir de Chris, pero al momento de despedirse, Christian notó que en el cuarto donde solía vivir Fede faltaba una caja donde había controles y juegos de Super Nintendo que Fede solía coleccionar. Y resulta que Chris vio que esa caja estaba en el auto de la Oiga joven y no solo eso, sino que nuevamente intentó llevarse playeras que Gabo había dejado en ese mismo cuarto y hasta fueron tan descarados que intentaron llevarse las llantas viejas de la bicicleta de Christian, por lo que Chris les dijo que no se podían llevar todo eso y pospuso la cita que tenía para ver el nuevo depa con tal de asegurarse de que la Oiga joven no intentara saquear nada más de la casa, hasta que finalmente, tras asegurarse de que todo estaba en su lugar, Chris le pidió la llave de repuesto y la Oiga joven se la entregó, pero antes de irse, Chris Martel asesinó a la Oiga joven y metió su conciencia en la PC que le regaló Fede. De hecho, si abría la compu decía, Oiga joven, pero ya robots. ¿Me puedo llevar este juego? ¿Me puedo meter a esta rama? No, no es cierto. Simplemente subió a su carro junto con su esposo y fue así como la Oiga joven se fue del lugar para nunca más regresar, siendo este el final de esta épica serie de las señoras del aseo que trabajaron con el Wherever Tomorrow Crew. En conclusión, gente, sinceramente este ha sido uno de los videos que más he disfrutado y más me ha divertido hacer, porque Las Señoras del Aseo es de mis episodios favoritos de la pensión, pero también es la primera vez que no tengo idea de cómo terminar un video, porque este video solo lo hice para reírnos y revivir esta épica historia. Así que bueno, antes de irme, les quiero avisar que en mi canal secundario, Alain Online, estoy comenzando a subir videos usando cámara. Así es, van a poder ver un poco más de mí y vamos a reaccionar a videitos, hablar de la vida y otras cosas más. La verdad es que estoy muy emocionado y me apoyarías mucho si vas a suscribirte. Y si te gusta el contenido, espero verte allá también. Y pues nada, yo soy el Alain y antes de irme, le mando un saludo a los patrocinadores del canal. Sobre todo a Armando Ruiz MTZ, Daniel Cruz 5145, Chris Chan Spanish y Dan Darko por ser patrocinadores VIP. Y recuerden que ustedes también pueden hacerse miembros del canal si quieren apoyarme un poquito más. Eso ha sido todo por el día de hoy y yo los veo hasta la próxima. Chao.